Muy bien, vamos ajustándonos perfectamente a los tiempos. Juan Antonio López Duralde tiene la palabra. Ahora, en primer lugar, unirme al agradecimiento a esta invitación, a Rosa, a Baltasar, a toda la gente que habéis organizado este curso, porque verdaderamente para mí es un honor estar en esta mesa discutiendo algo que yo creo que en este momento debe ser la primera reflexión, o debería ser la primera reflexión en nuestro país, que es cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, cómo salimos de esta, ¿no? Yo, reflexionando un poco sobre todo esto, al hilo del título de la mesa, me venía a la cabeza una frase, creo que es de Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, cuando dice en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Pues yo estaba pensando en qué momento se jodió España. Y es difícil realmente encontrar un momento, y seguramente es muy simplificado, pero en la tesis que yo voy a defender hoy aquí en estos 10 minutos, creo que sí que hay algún momento que es clave en la situación a la que hemos llegado hoy. Yo voy a defender, decía, que la situación en la que estamos tiene mucho que ver con algo que ha ocurrido en la política española en los últimos, yo creo, en las últimas décadas, y es la falta de entendimiento de que la economía se desarrolla en un entorno físico concreto en nuestro medio ambiente. Y eso tiene consecuencias directas sobre decisiones que se toman que luego traen cosas que vamos a ver. Me refiero en concreto ya se ha hecho mención a ello, el tema de la burbuja inmobiliaria, y cuando uno reflexiona sobre esto, dónde empieza, y yo creo que merece la pena reflexionar sobre dónde comienza y cuáles son las consecuencias, es decir, profundizar un poco en el tema de la burbuja inmobiliaria, pues yo creo que esto empieza en el año 1997, cuando se produce una modificación de la ley del suelo. ¿En qué consiste esa modificación? Pues ya por entonces, yo recuerdo, y muchos lo recordaréis, que la estrategia de comunicación del Partido Popular, del gobierno que en aquel momento nos gobernaba, que era el gobierno de Aznar, pues tenía, digamos, impulsos comunicativos de algunos de sus líderes, ¿no? Por ejemplo, recordaréis a Esperanza Aguirre diciendo: yo cuando vuelo sobre Madrid veo todo ese terreno vacío y ahí se podría construir muchísimo. Todavía no existía Seseña, ¿no? Tal vez era su sueño. Entonces, esa modificación de la ley del suelo da la vuelta a la situación legal del suelo en España en un sentido liberalizador. Es decir, desde la premisa de que liberalizando el suelo se iba a rebajar el precio de la vivienda y se iban a conseguir unas enormes mejoras sociales y demás, se cambia en el sentido de que si antes todo el suelo era protegido salvo aquello que se declaraba urbanizable, se le da la vuelta y se decide que todo el suelo es urbanizable salvo aquel que será específicamente protegido, ¿no? Esto tiene unas consecuencias en todo lo que va a ocurrir en nuestro país en los últimos 15 años. Hasta el año 2007 se va produciendo pues un progresivo, ni siquiera diría lento, porque fue bastante rápido, un progresivo aumento de la construcción, impulsado, como ha dicho Cándido, por dinero que cada vez más llega de fondos de inversión de otros países, y los datos son verdaderamente estremecedores. En los últimos 20 años, por ejemplo, se construyó en España una superficie equivalente al día, solamente en el litoral, de 8 campos de fútbol. Alguien decía que cada día construíamos en España lo equivalente al ensanche de Barcelona en superficie. Es decir, cada día hemos estado construyendo un ensanche de Barcelona en nuestro litoral, ¿no? Y eso pues ha tenido consecuencias sobre la superficie urbanizada, que ha aumentado de manera brutal, y en este momento, a día de hoy, por poner un ejemplo, hay suelo calificado para la construcción de 20 millones de viviendas todavía. Es decir, todas las inercias de lo que se ha ido haciendo. En el año 2007, que fue el año, digamos,
culmen de la burbuja inmobiliaria y que además hubo elecciones municipales, los ayuntamientos del litoral aprobaron la construcción de más de 3 millones de viviendas en nuestro país, cuando con una población que crecía, digamos que la demanda de vivienda era del orden de 200.000 viviendas al año. En el año 2007 se licitaron del orden de 1 millón de viviendas. Es decir, que realmente todo eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en nuestro país y impulsado en gran medida también, esto impulsó pues cosas como la corrupción y, por ejemplo, en el año 2006 en España se encontraban una cuarta parte de los billetes de 500 euros emitidos por el Banco Central Europeo. Estaban aquí. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, porque 7 de cada 10 alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en aquellas elecciones municipales. Es decir, que ahora cuando nos rasgamos las vestiduras también hay que pensar en lo que ocurrió en aquellos años y también en la responsabilidad ciudadana de todo lo que nos llevó ahí, ¿no? En el año 2010, por los datos que nosotros pudimos conseguir, sabéis que en todo esto pues hay bastante poca transparencia y es difícil el hacer un seguimiento, pero más de 300 personas entre políticos y empresarios fueron juzgados en el año 2010 por corrupción o tráfico de influencias. Esto fue la consecuencia de una modificación de la ley del suelo cuyo objetivo o en la premisa de que la liberalización nos iba a traer pues una mucho mejor situación al tema de la vivienda. Por supuesto que en absoluto se ha facilitado ni mucho menos el acceso a la vivienda y ahora estamos viendo las consecuencias de todo eso. Cuando todo eso se derrumba, pues se produce lo que todos conocemos y hay una gran relación entre todos estos hechos y el que en los últimos 4 años se hayan perdido 3 millones de empleos, porque una gran parte de esos empleos que se han perdido tienen que ver con todo este boom inmobiliario. Y hay una reflexión más que hacer, y es que mirando al futuro, pues vemos con preocupación que este es el modelo que se quiere mantener, que se quiere sostener, y de hecho recientemente conocíamos a través de los medios de comunicación que el Gobierno anuncia un cambio en la ley de costas para continuar con este proceso. Y tenemos que escuchar declaraciones como la del alcalde de Tarifa sobre la urbanización de Valdevaqueros, volviéndonos a decir exactamente lo mismo que se nos decía hace 10 años, de que esto iba a traer empleo, que esto iba a traer riqueza, que esto iba a traer... Pero sí es lo mismo, y lo de Eurovegas exactamente igual. ¿Qué se nos propone como salida para generar empleo? Valdevaqueros, Eurovegas, que no es más que un nuevo ladrillazo, en este caso de casinos y de prostitución, etcétera, o bien en Madrid o bien en Cataluña, y desde luego la urbanización de aquellos últimos lugares que tienen algún valor en la costa española, como es el caso de Estrenc en Baleares, de Marina de Cope en Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que este gobierno nos está proponiendo el mismo modelo que nos ha traído hasta aquí. Y yo creo que esta es una primera reflexión que tenemos que hacer, que así no salimos del agujero. Hay otro sector al que me quiero referir brevemente, porque ya me he comido casi todo mi tiempo, que también creo que es clave para entender todo esto, que es el sector energético. Desde una perspectiva, la que a mí me interesa, que es el hecho de que España está gastando cada año 50.000 millones de euros en importar petróleo de los países de los que lo importamos, ¿no? Y esto tiene un peso evidente en nuestra balanza de pagos. Y sin embargo tenemos recursos energéticos naturales, tenemos el sol, tenemos el viento, y se ha cortado de manera sistemática desde la presencia del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián, y posteriormente la primera decisión que toma el gobierno de Rajoy es eliminar totalmente las primas a las energías renovables, ¿no? Esto desde un punto de vista de país, como proyecto de país, es absolutamente incomprensible, porque realmente uno de los esfuerzos que yo creo que tenemos que hacer
de cara al futuro es tratar de satisfacer el máximo posible de nuestra demanda energética con recursos propios. Hay un dato que creo que es muy relevante y que no ha sido suficientemente analizado, y a los economistas os invito a que analicéis las causas o a que arrojéis algo de luz, y es que los países con máxima dependencia exterior de Europa, máxima dependencia energética exterior de Europa, son los llamados PICs. Es decir, hay una coincidencia entre los países más afectados por la crisis y los que tenemos una máxima dependencia energética del exterior. Podéis analizar los datos, en el caso español, con más del 80% de dependencia exterior, somos uno de esos países. Por lo tanto, en la medida en que seamos capaces de avanzar en la utilización de nuestros propios recursos energéticos, que los tenemos y que están ahí, y que además se da la circunstancia de que son aquellos que generan más empleo por kilovatio producido, porque las energías renovables son las que más empleo generan por kilovatio producido, pues no solamente estaremos favoreciendo a nuestra balanza de pagos en la medida en que seamos capaces de reducir esas importaciones, sino que estamos generando mucho más empleo. Y sin embargo, este camino de futuro, en el cual España había conseguido ser líder, porque lo había conseguido, pero ya no lo somos, y daba gusto escuchar a ingenieros españoles volver de Estados Unidos orgullosos de que habían estado explicando a los americanos cómo se construía un parque eólico, y una situación muy distinta a la que hoy tenemos. Sin embargo, eso ha desaparecido, y por lo tanto yo creo que ese es un sector que yo diría crítico, estratégico, fundamental de futuro. El sector energético, pero con un cambio de modelo, ¿no? Y en definitiva, yo creo que lo que necesitamos es un gobierno que tenga un modelo de país, un modelo hacia el que llevarnos. Nosotros lo tenemos, evidentemente es un modelo que se basa en los sectores de economía sostenible, lo que nosotros llamamos sectores sostenibles, pero yo creo que uno de los grandes problemas de este gobierno es que no tiene un modelo de país, no sabe a dónde quiere ir. Y yo creo que eso es un problema grave. Y yo creo, y con esto termino, que de esta situación no hay salida con este gobierno, porque no sabe a dónde quiere ir. No solamente en cuestiones, digamos, en los que ya se ha comentado sobre el tema de recortes, etcétera, etcétera, cómo se están haciendo los recortes que más parecen una tala que otra cosa, sino que además, como, digamos, cuál es su modelo de país, cuál es su modelo de futuro, hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, qué sectores impulsar, no sabemos nada, no lo saben ellos. Yo creo que por aquí no hay salida. Es decir, como digo, economía sostenible, por ahí es el camino. Muchas gracias.